Entonces, lo que determinamos acá, ante esta desgravación impositiva, que produce un aumento en el ingreso disponible, ¿cuánto afecta a cada una de las clases sociales? Teniendo en cuenta que en este caso, cada una de las clases sociales tienen una propensión marginal a consumir diferente. ¿Sí? Acá en este ejercicio está dado con un ingreso disponible igual para que ustedes vean la diferencia que tienen cada una de las clases sociales. Fíjense que volvemos a determinar con este ingreso disponible nuevo cuánto es la propensión marginal a consumir. Perdón, el consumo, la función de consumo total. Entonces, la nueva función de consumo del grupo A es de 8.431,80, en relación con la función de consumo con el ingreso disponible anterior, tuvo un incremento de 700, una variación de 763,80, la función de consumo del grupo A. Acá la función de consumo del grupo B aumentó a 10.532,15, menos la función de consumo anterior de 9.577,50, tuvo un incremento de 954,75. Y el grupo C, que en este caso es de 11.232,40, y la anterior era 10.214, tuvo un incremento de 1.018,40. ¿Sí? Entonces fíjense que en el punto dice, ¿a qué grupo convendría aplicar la desgravación impositiva para obtener un efecto mayor? O sea, lo que se intenta es, el gobierno lo que quiere es aumentar el consumo de la economía. Para que tenga un efecto mayor, supónganse que lo tenga que hacer, esta desgravación impositiva la tenga que aplicar a una clase social determinada. Por ejemplo, a una clase baja, media o alta. En este caso, ¿cuál de las tres clases sociales tendría un impacto mayor esta medida que aplicó el gobierno y con respecto al consumo esperado? ¿Cuál de las tres clases sociales? En la C. En la C. Fíjate que en las anteriores, el incremento mayor de la función de consumo fue en la clase C. ¿Esto a qué corresponde? Esto depende de la propensión marginal a consumir, porque ese incremento del ingreso disponible se va a destinar en mayor medida al consumo en la clase social que tenga una propensión marginal a consumir más alta. ¿Sí? Ese peso adicional o ese ingreso adicional del punto 1 al 2, o sea, del incremento que tuvo el ingreso disponible, se va a ver más afectada, se va a incrementar en mayor medida la función de consumo de la clase social C, que tiene una propensión marginal a consumir más alta. Y esto generalmente corresponde a las clases sociales bajas, porque ese incremento del ingreso disponible inmediatamente se ve relacionado o direccionado al consumo, porque tiene una menor capacidad de ahorro. Ese sería el fundamento. Claro. ¿Sí? Por eso es como generalmente... si una persona no podría, supongamos, no sé, comprar 1 kilo de pan y solamente puede comprar medio, al bajar va a poder comprar ese kilo de pan. Claro, o sea, ese aumento de ingreso disponible en clases sociales altas se va a destinar una parte al consumo, pero mayoritariamente al ahorro. En cambio, en las clases sociales, ese mayor incremento del ingreso disponible se va a ver afectado, se va a ver destinado al consumo, más que al ahorro, porque tiene una mayor capacidad, o sea, las clases sociales altas tienen una mayor capacidad de ahorro. Por eso las propensiones marginales, cuando hablamos de propensiones marginales más altas, corresponden siempre a las clases sociales bajas. Bueno, está un poco lo que estuvimos hablando recién. Y en el punto 6 se obtenga la función de consumo y ahorro agregadas para la economía. En este caso, lo que yo les decía al principio, lo que tenemos que hacer para determinar la propensión marginal a consumir es hacer una ponderación. En el punto A, lo hicimos como para que ustedes vean cómo era la formulita, pero era 0,75 porque todas las propensiones marginales eran iguales. En este caso, que todas las propensiones marginales son diferentes, lo que tenemos que hacer es un ponderado. Y lo multiplicamos cada uno por el ingreso disponible. 0,60 era la propensión marginal a consumir de la clase A por el ingreso disponible, más 0,75 por el ingreso disponible, más 0,80 por el ingreso disponible. O sea, de cada una de las clases sociales, ponderado dividido el total del ingreso disponible, que en este caso sería la suma de los tres ingresos.
me da que la propensión marginal a consumir global de la economía es de 0,71. Entonces en el punto C dice, obtenga la función de consumo y ahorro agregados para la economía. Lo que tenemos que hacer es el consumo autónomo, es sumar cada uno de los consumos, en este caso eran iguales. El total del consumo autónomo de la economía es de 90, más la propensión marginal a consumir ponderada de la economía, que nos daba 0,716 por el ingreso disponible, y determinamos la función de consumo de la economía. La función de ahorro, ¿se acuerdan que era el consumo autónomo en forma negativa? La propensión marginal a ahorrar era 1 menos C, 1 menos 0,71666, nos daba que es 0,28 por el ingreso disponible. Y de esa manera determinamos la función de consumo global de la economía y la función de ahorro global de la economía. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo lo hice así, ¿Cómo? Perdón. que yo no lo hice así, yo me 0,75 más 0,80 y lo que me dio lo dividí por 3, porque son Y te 3 dio lo grupos. mismo. Y me dio 0,75,6 Sí. Porque en periódicos. este caso Claro, esos pero no sé si disponibles... está bien así o está bien como lo hizo usted. No, lo que pasa es que en el caso, te dio igual porque los ingresos disponibles son iguales acá. ¿Sí? Yo siempre se los hago, porque vos lo estás ponderando por el mismo ingreso disponible. Sí, Si los ingresos disponibles fueran diferentes, no te da igual. Por eso yo siempre se los hago así, porque si no ustedes lo hacen, para que tomen la costumbre de hacerlo siempre ponderado, porque después pasa en el ejercicio que hacen eso que hiciste. Ahora en este te da, porque el ingreso disponible es igual en las 3 clases sociales. ah, bien, ¿Sí? Pero siempre se hace bien. Entonces es ponderado. recomendable hacerlo con el O sea, ingreso. si en un parcial son todos los ingresos disponibles son iguales, lo hiciste así, está bien lo que hiciste vos. Lo que pasa es que si son diferentes hay que hacerlo ponderado. Sí, sí, ¿Sí? claro, hay que hacerlo así. Claro. Bien, bien. Bueno, Bueno. gracias. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 4, porque el 3 es teoría, a ver. Ven que tengo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Sí? En el ejercicio 4 nos da una tabla dados los siguientes datos. Tenemos distintas funciones de ingreso. Tenemos un ingreso disponible de 100, de 200, de 300, de 400, y un consumo de 180, 260, 340, 420 y 500. O sea, el ingreso varía, cuando el ingreso varía de 100 en 100, la función de consumo, ¿sí? La función de consumo varía de 80 en 80. Entonces lo que tenemos que determinar es, bueno, dada la función donde el ingreso disponible es donde ID es el ingreso disponible, la C es el consumo, el total de consumo, la función de consumo, la S mayúscula es el ahorro, propensión marginal, tenemos la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, la propensión, perdón, media a consumir y media a ahorrar, y la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Hay que completar el cuadro, indicar las funciones representativas de consumo y de ahorro agregadas, y representarlas en los gráficos. Entonces, lo que tenemos en el ejercicio es estas dos primeras columnas. Sabemos que el ingreso disponible va a variar de 100 en 100. 100, 200, 300, bueno, en este caso lo agregamos hasta 1000. Y que la función de consumo varía de 80 en 80. Lo que tenemos que completar es todos estos datos. Entonces nosotros sabíamos que el ahorro, ¿cómo se determinaba? Si tenemos el ingreso disponible y el consumo, ¿cómo determinamos la función de ahorro? Ingreso menos consumo. Ingreso menos consumo. Y menos C, ¿sí? Y menos C es igual, entonces lo que hacemos es completamos, ¿sí? En estos dos datos completamos la función de ahorro. Cuando el ingreso disponible es 0, el consumo es 100, entonces lo que yo les decía hoy, estoy desahorrando, pidiendo prestado, por eso es negativo, menos 100.
La propensión marginal a consumir, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era la formulita? La propensión Ahorro media. sobre ingreso. En este caso, sí, la de consumo es consumo sobre ingreso y ahorro sobre ingreso, la propensión media. Entonces vamos viendo. El total de consumo es 180 dividido 100, la propensión media es 1,80. ¿Sí? La propensión media en este nivel de ingreso de 200 es 260 dividido 100, vamos determinando cada una de las propensiones medias del consumo. Y después vamos a determinar la propensión media del ahorro. Y acá determinamos la función de ahorro dividido el total de ingresos. Entonces hacemos menos 80 dividido 100, menos 0,80. Lo que yo les decía al principio. Las propensiones medias determinan del nivel de ingreso cuánto se destina al consumo y cuánto se destina al ahorro. ¿Sí? En este caso, si tenemos un ingreso de 100 y el total de consumo es de 180, 1,8 se destina al consumo. Entonces, la propensión media del ahorro va a ser negativa. Siempre las propensiones medias sumadas siempre van a ser iguales a 1, al nivel de ingreso, al total de ingreso. Entre sí pueden ser mayores a 1 o negativas. Eso es lo que yo les decía al principio de la teoría. Y las propensiones marginales, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? Lo que determinamos recién. Variación de consumo sobre variación de ingreso. Perfecto, la variación del consumo sobre la variación del ingreso. Entonces, fíjense, acá el ingreso se va incrementando de 80 en 80. Y el consumo se va incrementando de 80 en 80. Y el ingreso disponible de 100 en 100. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es 80 sobre 100, y mira que la propensión marginal a consumir que se mantiene, independientemente del nivel de ingreso, es de 0,80. Y la propensión marginal del ahorro, ¿se acuerdan que era 1 menos C? 1 menos 0,80 me da la propensión marginal del ahorro 0,20. Esto se mantiene independientemente del nivel de ingreso. Entonces, lo que nos piden en el punto B es determinar la función global del consumo y la función global del ahorro. Teniendo en cuenta el cuadro, sabemos que cuando el ingreso disponible es 0, el consumo autónomo es 100. Entonces, el consumo autónomo es 100 más la propensión marginal a ahorrar, a consumir es 0,80 por el ingreso disponible. La función de ahorro era 1 menos 100, ¿sí? El consumo autónomo negativo, más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible. Si nosotros vamos determinando en estas funciones cada uno de los niveles de ingreso, vamos a determinar la función de consumo y ahorro que tenemos ya establecido, ¿sí? Ante el ingreso 100, si nosotros establecemos en la fórmula, aplicamos un ingreso disponible de 100, van a ver que en la función de consumo va a ser 180, si le aplicamos un ingreso disponible de 200, la función de consumo va a ser 260, y lo mismo con la función de ahorro. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es graficarlo. Bueno, acá en el gráfico, en forma horizontal, nos va a reflejar los distintos niveles de ingresos disponibles, de 0, en este caso a 1000, y en forma vertical, los distintos niveles de consumo. Esta línea es la línea de referencia, ¿sí? La que está en negro es la línea de referencia, que marca ante los distintos niveles de ingreso cuáles son los niveles de consumo. Lo que tenemos que graficar es, en este caso, la función de consumo. Entonces, fíjense que cuando el ingreso disponible es 0, la función de consumo es 100. Entonces, la función de consumo no empieza en 0, empieza desde 100. O sea, cuando el ingreso disponible es 0, la función de consumo es 100. Y así voy graficando cada una de las relaciones. Cuando el ingreso disponible es 100, la función de consumo es 180, cuando es 200, 260, voy graficando cada uno de los puntos y trazo la recta teniendo en cuenta la función de consumo. Fíjense que
cuando el ingreso disponible es 500, el consumo también es 500, ¿sí? Que es este punto. Y por otra parte vamos a graficar la función de ahorro. En forma horizontal teníamos distintos niveles de ingresos, y en forma vertical la función de ahorro. Fíjense en el cuadro que la función de ahorro parte de menos 100. Cuando el ingreso disponible es 0, el ahorro es menos 100. Por eso la función de ahorro, fíjense que parte de menos 100, con el ingreso disponible en 0. Y también vamos graficando, según el cuadro, las distintas relaciones de ingreso con el ahorro. Y en este caso, cuando el consumo es 500 y el ahorro es 500, fíjense en el cuadrito, cuando el consumo es 500 y el ingreso disponible es 500, el ahorro es 0. Si nosotros graficamos, fíjense que cuando el ingreso disponible es 500, el ahorro es 0, porque todo lo que ingresa, todo el ingreso disponible se consume. ¿Se entendió el gráfico, chicos? La Sí, pendiente, ¿sí? se La entiende. pendiente tanto del consumo como del ahorro va a depender de las propensiones marginales, ¿sí? Tiene que ver con las propensiones marginales, la variación que vaya teniendo los distintos niveles de ingreso con respecto al consumo y al ahorro. ¿En un parcial nos harían graficar, profe? Sí, sí, puede ser. Sí, lo más importante es esto, que ustedes sepan cuando el nivel de ingreso es igual al consumo, que el ahorro tiene que ser 0, ¿sí? Sí, pero puede ser que grafiquen, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 5, que es el último de consumo. Bueno, este es parecido. Dice, la siguiente tabla indique los valores de consumo de las familias A y B. En este caso tenemos dos familias, A y B. El ingreso disponible también va variando, en este caso de 20 en 20, y el consumo de la clase A es 110, 128, 126, va variando de 18 en 18, y la función de consumo de la clase B es 110, 124, va variando de 14 en 14. Y lo que tienen que hacer, dice, donde el consumo de A y el consumo de B son el consumo de la familia A y B respectivamente, y que estas funciones son lineales. Hay que calcular para cada una de las familias el ahorro, la propensión media del consumo, la propensión media del ahorro, la propensión marginal del consumo y la propensión marginal del ahorro. Dice, suponiendo que A y B son las únicas familias del país. Bueno, entonces. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros hagamos la tabla, tenemos que arrancar sí o sí de 0, porque yo la arranqué, pero arranqué de 100, y ahora me doy cuenta que usted la arrancó de 0. La arranqué de 0, fíjate que yo lo en el cambié de color ejercicio. acá, más que nada para ver el gráfico, ¿sí? Para hacer el gráfico, para ver cuando el ingreso disponible es 0, en cuánto es el consumo autónomo, ¿sí? Y eso lo hacemos reemplazando, Bien. es más que nada Porque para yo ver arranqué 0 y bueno, ahora... Sí, está bien, Bien. o sea, está bien, el tema es saber de dónde parte la función de consumo y de dónde parte la función de ahorro. Entonces, más que nada es para el gráfico. Entonces, lo que figuraba en el ejercicio. Acá, el ingreso disponible va variando de 20 en 20, con la función de consumo en la clase social A va variando de 18, la familia A va variando de 18 en 18, y volvemos a hacer lo mismo que hoy. La función de ahorro lo sacábamos por diferencia, el ingreso disponible menos el consumo, determinamos cuál es la función de ahorro, la propensión media del consumo, ¿se acuerdan que era el consumo sobre el ingreso disponible? ¿Sí? Y la propensión media del ahorro era el ahorro sobre el ingreso disponible. Después sacamos la propensión marginal del consumo, que en este caso el consumo va variando de 18, o sea, 18 dividido 20, me da que la propensión marginal a consumir de la clase A es 0,90,
Y para sacar la propensión marginal a ahorrar es 1 menos 0,90. Otra vez lo mismo. Siempre controlen esto, que las propensiones medias, la suma de las dos propensiones medias tiene que dar 1, igual que las dos propensiones marginales. Las propensiones medias pueden ser mayores a 1 o negativas, no así las propensiones marginales, porque esto es ante la variación en un peso del ingreso disponible, cuánto me va a variar en el consumo y en el ahorro. En este caso no puede ser negativo, ¿no? A lo sumo puede ser 0 y este tiene que ser 1, o sea, todo lo que ingresa, todo el ingreso disponible nuevo se puede destinar tanto todo al consumo como al ahorro. Y lo mismo vamos a hacer para la clase social B. Teníamos el ingreso disponible, la función de consumo, en este caso que variaba de 14 en 14, y acá sacábamos por diferencia la función del ahorro. La propensión media del consumo, hacíamos el consumo sobre el ingreso disponible, determinábamos en todos los niveles de ingresos, y la función de ahorro también, hacíamos el total del ahorro sobre el ingreso disponible en los distintos niveles de ingreso. Y para sacar la propensión marginal a consumir, dividíamos la variación del consumo, que en este caso era de 14, sobre la variación del ahorro, que era 20. Entonces la propensión marginal a consumir de la clase de la familia B es de 0,70. Por lo tanto, la propensión marginal a ahorrar es de 0,30. Y lo que tenemos que determinar es la función global o la función de consumo y de ahorro de cada una de las clases sociales, de cada una de las familias. Por eso partimos de 0. Cuando el ingreso disponible es 0, el consumo autónomo es 20, más la propensión marginal a consumir, que lo habíamos determinado, 0,90, por el ingreso disponible. Ahí determinamos la función de consumo de esta economía. Pero determinamos la función de ahorro. Era el consumo autónomo en forma negativa, más la propensión marginal a ahorrar, 0,1, por el ingreso disponible. Y la clase B, o la familia B, tenía un consumo autónomo de 40, más la propensión marginal a consumir 0,70 por el ingreso disponible, y la función de ahorro era el consumo autónomo negativo, más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible. Entonces, determinamos, completamos el cuadro, y determinamos las dos funciones de consumo y de ahorro de cada una de las familias. ¿Se entendió ahí, chicos, o fue muy rápido? No, profe, si me No, podés no, repetir profe. lo de la última fórmula. ¿La del ahorro? Exacto. La función de ahorro, ¿se acuerdan que era el consumo autónomo negativo más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible? Entonces lo que hacíamos es, por eso habíamos hecho el cuadro teniendo en cuenta los distintos niveles de ingreso disponible. Eso estaba dado en el ejercicio, la columna 1 y 2. Nosotros lo sacábamos por fórmula. Sabíamos que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar se mantenía independientemente del nivel de ingreso. Entonces, cuando terminamos la función de consumo, sabemos que el consumo autónomo es el consumo independiente del nivel de ingreso. O sea, el consumo autónomo, independientemente, cuando el ingreso es 0, el consumo autónomo va a ser siempre 20. En este caso, ¿no? En esta familia. Entonces, el consumo autónomo es 20. Reemplazamos en la fórmula, más 0,90, que es la propensión marginal a consumir de la familia A, por el ingreso disponible. Ahí determinamos la función de consumo de la familia A. Si ustedes quieren después, reemplacen en la fórmula los distintos niveles de ingreso, les tiene que dar la función de consumo. ¿Sí? Después lo que hacemos es la función de ahorro. La función de ahorro, ¿se acuerdan que era el consumo autónomo, ese consumo independiente del nivel de ingreso, en forma negativa? ¿Por qué? Como el consumo es independiente del nivel de ingreso, si se consume y no hay ingreso, se va a tener que desahorrar o pedir prestado, por eso decíamos que es negativo. Más la propensión marginal a ahorrar, que era 1 menos C, o lo que teníamos acá en la fórmula, ya lo habíamos determinado, era 0,10 en este caso, o 1 menos 0,9, que es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a ahorrar es 0,1 por el ingreso disponible. Acá tenemos planteadas las dos funciones
de consumo y de ahorro de la clase social o de la familia A. Independientemente del nivel de ingreso, la función de consumo y la función de ahorro se mantiene constante. Entonces, lo que hacemos es, si ustedes quieren, reemplazan cada uno de los niveles de ingreso en la función y les tiene que dar cuál es la función, el total de consumo y de ahorro que tienen establecido en el cuadro. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué digo que la función de consumo se mantiene inalterable? Porque esto independientemente del nivel de ingreso, el consumo autónomo es independiente, o sea, va a ser 40 independientemente de cuánto es el ingreso. Y las propensiones también se van a mantener constantes, ¿sí? Independientemente del ingreso, ese peso adicional de ingreso en la familia B va a ser 0, se va a destinar al consumo 0,70 centavos, y se va a destinar al ahorro 0,30, independientemente del nivel de ingreso. Por eso estas funciones de consumo y de ahorro son independientes de los niveles de ingreso. Bueno. El punto B1 dice, suponiendo que A y B son las únicas familias del país y que el ingreso disponible es de 300, de los cuales 200 son ingresos de la familia B y 100 de la familia A. Estima cuánto ascendería el gasto de consumo del país. O sea, ya tenemos la función de consumo de cada una de las familias. Y si el ingreso total de esta economía es de 300, el total, 200 corresponden a la familia B y 100 a la familia A, tenemos que determinar cuál es la función o cuál es el total de consumo de la economía. Reemplazamos en la fórmula. En la fórmula de la familia de consumo de la familia A, reemplazamos el ingreso disponible, en este caso por un nivel de 100, un nivel de ingreso de 100. Entonces el consumo de la familia A es de 110. Y en el caso de que el ingreso disponible de la familia B sea de 200, también lo reemplazamos en la función de consumo de la familia B. Una familia y la otra lo que tienen de diferencia es que la familia A tiene un consumo autónomo de 200, en cuanto a la familia B tiene un consumo autónomo de 40. Perdón, de 20 y de 40. La propensión marginal a consumir de la familia A es de 0,90 y la propensión marginal a consumir de la familia B es de 0,70. Entonces, ante un nivel de ingreso de la familia B de 200, el consumo, la función de consumo va a ser de 180. ¿Y cuál es la función de consumo total de esta economía? ¿Cuál es el consumo total de esta economía? Es la suma de las dos funciones, ¿sí? 110 más 180, o si no también podemos hacer como hicimos hoy, haciendo de la propensión marginal a consumir, pueden hacerlo para ver si les da, y sumar los consumos autónomos. Tiene que dar lo mismo, 290. Bueno, en el punto C dice, no, perdón, en el punto 2 dice, y que si el ingreso disponible se mantiene en 300, pero distribuidos de maneras de que cada familia recibe 150, indique cuánto ascendería el gasto de consumo agregado. Ahora en este caso, en vez de ser 200 y 100 el ingreso, ahora es 150 en cada uno de los casos. Entonces volvemos a reemplazar en la fórmula. 20 más 0,90 por 150 del ingreso disponible de la familia A, y 40 más 0,70 por el ingreso disponible de la familia B, 150, los ingresos disponibles son 155 y 145. Acá también. Sumamos la función de consumo de cada una de las clases sociales. Y otra de las cosas que podemos hacer, si queremos saber cuál es la función de consumo de la economía, o la función de consumo global, no de cada una de las clases sociales, es, ¿se acuerdan que decíamos al principio? Sumamos los conceptos autónomos, el consumo autónomo, 20 y 40, el total del consumo de la economía es de 60, y hacemos la propensión marginal a consumir ponderada. O en este caso también va a ser igual porque los ingresos son iguales, pero hacemos 0,80 por 150 más 0,70 por 150 dividido 300. La propensión marginal a consumir ponderada es de 0,80. Y reemplazamos ¿Puede ser que sea 0,90 en vez de 0,80 ahí cuando arranca la multiplicación? Perdón, sí, acá es 0,90, 0,80 es el total, sí. Muy bien, gracias. Sí.
es 0,90 porque es la propensión marginal a consumir de la clase A por el ingreso disponible, más 0,70 es la propensión marginal a consumir de la clase B por 150, que es el ingreso disponible de la clase B. Dividido 300, que es el ingreso total de la economía. O sea, sacamos la propensión marginal a consumir ponderada. En este caso, que los ingresos son iguales, puede ser que no lo hagan ponderar desde lo mismo, pero bueno, para que ustedes se acostumbren a hacerlo así. Y acá reemplazan en la fórmula del consumo global de la economía. Entonces, el consumo autónomo global de la economía es de 60, más la propensión marginal a consumir ponderada de la economía, que es 0,80, por el ingreso disponible total, que es de 300. ¿Sí? Ahí reemplazamos y nos queda la fórmula del consumo global de la economía. En el punto C dice, de haber diferencia la respuesta a la pregunta B, explique el motivo. El consumo aumenta porque el ingreso disponible es mayor. Y otra vez volvemos, o sea, la diferencia es en este caso lo que decíamos hoy. Fíjense que, como veíamos en el caso anterior, en este caso, como la propensión marginal a consumir del grupo A es mayor, ¿sí? Se va a ver afectado el consumo, aunque el ingreso disponible es igual en cada una de las clases sociales, se va a ver incrementado en mayor medida en la clase A, porque tiene una propensión marginal a consumir mayor que la clase B. Entonces, este aumento del ingreso disponible va a incrementar en mayor medida el consumo de la familia A. Y en el punto D dice, obtener las funciones de consumo y ahorro agregadas para cada uno de los supuestos de la pregunta B. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es hacer las funciones de consumo agregadas de la economía. Esto ya lo habíamos hecho. El consumo autónomo agregado o total de la economía es la suma de los consumos autónomos de cada una de las clases sociales. 20 y 40, 60. Más la propensión marginal a consumir, que es 0,80 por el ingreso disponible. De esta forma, establecimos cuál es la función de consumo agregada de la economía. Y la función de ahorro agregada de la economía era el consumo autónomo negativo, menos 60, más 1 menos C, 1 menos propensión marginal a consumir. Eso me va a dar la propensión marginal a ahorrar. 0,20 por el ingreso disponible. Y acá tenemos entonces en el punto D, la función global o agregada de consumo y de ahorro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Hacemos más o menos siempre reemplazando la fórmula. Y lo que nos pide acá es volver a graficar. En este caso, bueno, lo tenemos, fíjense que la función de consumo empieza donde la función en el consumo autónomo. Cuando el ingreso disponible es 0, la función de consumo es 60, porque es igual al consumo autónomo, independiente del nivel de ingreso. Y voy viendo las distintas relaciones. Perdón. Y voy viendo las distintas relaciones de ingreso con niveles de consumo. Cuando el ingreso es 300, el consumo es 300. Lo mismo vamos a hacer con las funciones de ahorro. La función de ahorro, cuando el ingreso disponible es 0, la función de ahorro es menos 60. Voy marcando, voy estableciendo los distintos niveles de ingreso con el ahorro, y cuando el ahorro es 0, cuando el ingreso disponible es 300, el ahorro es 0 porque todo se destina al consumo. ¿Sí? Es el mismo gráfico que hicimos hoy. Ustedes tienen que partir, ver de las funciones de dónde parten, tanto de consumo como de ahorro, y ver en qué nivel de ingreso hacen que el consumo sea igual al ingreso, donde el ahorro va a ser igual a 0. O sea, todo el ingreso disponible se destina al consumo.
graficar. Bueno, y en el punto F, es largo este ejercicio, dice sumar una inversión autónoma de 40 y terminar los gráficos del apartado anterior. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos al principio la función de la... Perdón, lo voy a bajar, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio la función de la economía? Decíamos que cuando sacábamos el PBI era igual al consumo más la inversión, más los gastos del Estado, más las exportaciones. En este caso tenemos la función de consumo global de la economía. Lo que le vamos a agregar ahora es un nivel de inversión. No tenemos ni gastos del Estado, ni exportaciones, ni importaciones. Entonces, para determinar ese PBI o ese ingreso disponible, vamos a reemplazar la función de consumo global que teníamos determinada, ¿sí? Que es igual a el consumo autónomo de 60, más la propensión marginal a consumir ponderada de esta economía, de 0,80, por el ingreso disponible. Esta es la función de consumo global. Y lo que le vamos a agregar ahora es 40 de inversión. De esta manera tenemos que determinar cuál es el ingreso disponible, agregándole a esta economía, a este consumo, 40 de inversión. Y lo que hacemos acá es despejamos en función del ingreso disponible. Sumamos los conceptos autónomos, que son los 60 de consumo autónomo más la inversión autónoma, que es 40, los conceptos autónomos nos igual a 100, más 0,80 por el ingreso disponible. Y pasamos en el otro término, lo que está en relación del ingreso disponible. 1 menos 0,80 por el ingreso disponible, ¿sí? Para despejar o para determinar cuál es el ingreso, este nuevo ingreso, una vez que agregamos estos 40 de inversión, lo que hacemos es, pasamos en el otro término, 1 menos 0,80, y nos da que el ingreso disponible, luego de agregarle 40 pesos de inversión, el ingreso disponible es de 500. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos, esto? Ahora lo vamos a ver en otro ejercicio. Ahora lo vamos a ver en otro ejercicio. Ahora lo vamos a ver en otro que yo lo tengo. Creo que ya se corta, profe, ¿puede ser? Bueno, seguimos, no importa si... cuando se corte, empezamos uno nuevo, no hay problema. Volvemos a conectarnos como recién. Bueno, o sea, partimos de